Bienvenidos a su quinta sesión del propedéutico de la Universidad Anáhuac de Querétaro. En esta hablaremos de un tema complementario al visto en la sesión previa, la meiosis. De esta manera, comenzamos. La meiosis hace referencia al proceso de doble división de las células gaméticas, o bien las células reproductoras, óvulo y espermatozoide, las cuales tienen una composición haploide. Recordando, el término haploidía hace referencia a la presencia de la mitad del contenido cromosómico de una célula somática. Por ende, es necesario explicar primeramente el término diploidía, lo cual haremos a continuación. Una célula somática contiene 46 cromosomas, o bien 23 pares de cromosomas, 23 cromosomas correspondientes al padre y 23 a la madre. He ahí el por qué nos referimos a 23 pares, o bien, por sumatoria, 46 en total. Habiendo descrito el fundamento de diploidía, regresando a la definición de haploidía, tenemos entonces que, en lugar de 46 cromosomas, las células correspondientes a los gametos contienen únicamente 23 cromosomas. Ahora, ¿qué son los cromosomas homólogos y qué son las cromátidas? Este es un punto en el que hay que ahondar nuevamente, puesto que suelen confundirse ampliamente. De los 23 pares de cromosomas que constituyen a toda célula somática, existen 23 correspondientes al padre y 23 de la madre. A eso alude el término de cromosomas homólogos. No obstante, la estructura de un cromosoma, como tal, puede estar constituido por una cromátida o dos cromátidas, como se observa en la imagen de su pantalla, visto en la sesión anterior referente a mitosis. Así, un cromosoma puede poseer dos cromátidas o una sola cromátida, y dicha conformación es un término distinto al número total de los mismos, el cual está entonces definido como haploidía y diploidía. ¿En qué momento se adquiere la conformación cromosómica de una o dos cromátidas, o bien las patitas que nosotros observamos? La respuesta es durante el proceso de duplicación del material genético en la fase S de la interfase, fase previa tanto en mitosis como en meiosis I. Retomando la definición de meiosis, entonces tenemos que hace alusión al proceso de dos divisiones consecutivas, las cuales acontecen en las células reproductivas o gametos. Para comprender este proceso es imperante tener las bases de la mitosis, siendo que, a partir de esta, se puede comprender la segunda. Una de las principales diferencias que tenemos de la meiosis con respecto a la mitosis se observa en la primera división, y es que, como observamos en la imagen, la primera división meiótica produce una reducción total del número de cromosomas, motivo por el cual recibe el nombre de división reduccional. Por otra parte, la segunda división corresponde a una división ecuatorial, es decir, los cromosomas restantes tras la primera división se dividirán intrínsecamente a partir de sus cinetocoros, conformando cromosomas de una sola cromátida. Ahora bien, entre ambas divisiones encontramos una fase denominada intercinesis, en la cual no se llevará a cabo la duplicación del material genético de las dos células hijas, motivo por el cual, al finalizar la segunda división meiótica, tendremos 4 células hijas haploides, es decir, con 23 cromosomas. Una vez escrita una de las principales diferencias de la meiosis respecto a la mitosis, pasaremos a explicar cada fase de la meiosis. Comenzamos con la primera división, la meiosis I. Posterior a la interfase, proceso que acontece idéntico a la mitosis, ocurre la profase I de la meiosis I, fase compleja que se subdivide en 5 etapas, las cuales revisaremos a continuación. La primera etapa lo representa el leptoteno, donde los cromosomas individuales comienzan a condensarse. Estos se condensarán por completo hasta el final de la profase I, para permitir el entrecruzamiento de cromosomas homólogos, es decir, la interacción entre el material genético de cromosomas homólogos, pues recordemos que el código genético condensado no es susceptible a expresión génica. La segunda etapa se llama cigoteno. Aquí, los cromosomas homólogos se acercan para producir el complejo sinaptonémico. La sinapsis entre cromosomas homólogos alude al proceso de acercamiento de genes homólogos o similares, formando una estructura similar a un sándwich,
donde intervienen proteínas que permiten la unión de las dos cromátidas de un cromosoma con las cromátidas del otro. En esta etapa, todavía no hay intercambio de genes, sino que únicamente se produce dicho acercamiento entre cromosomas. Esta estructura, denominada complejo sinaptonémico, la veremos detalladamente más adelante. Como tercera etapa tenemos al paquiteno, donde ocurrirá el entrecruzamiento cromosómico entre cromátidas de un cromosoma con las cromátidas de su cromosoma homólogo, formando en dichas regiones de unión los denominados quiasmas. Así, dichos entrecruzamientos ocurren aproximadamente de 2 a 3 por cada par de cromosomas homólogos. Posterior al paquiteno, tenemos la cuarta etapa, denominada diploteno, donde se presenta el desensamble del complejo sinaptonémico, siendo lo único que mantiene la unión entre cromosomas homólogos los quiasmas previamente formados, es decir, las regiones donde se lleva a cabo el intercambio genético. Finalmente, la última etapa de la profase 1 de la meiosis 1 lo representa la diacinesis, donde acontece la condensación final de cromosomas y desensamble del núcleo para permitir la división del material genético posterior. En la diapositiva siguiente, observamos lo que representa el complejo sinaptonémico, un conjunto de proteínas que permiten la unión entre cromosomas homólogos, lo cual, en última instancia, permitirá generar estas zonas de unión llamadas quiasmas, que permitirá compartir información genética de un cromosoma proveniente del padre con la información genética proveniente de la madre. Continuando con la primera división meiótica, o bien meiosis 1, el resto de sus fases son muy similares a la mitosis. Empero, como mencionamos al inicio, aquí cabe señalar una diferencia esencial. Al presentarse el entrecruzamiento y unión de cromosomas homólogos, es decir, la formación de quiasmas, como observamos en la imagen de su pantalla, los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial del uso mitótico durante la metafase 1 conjuntamente con su cromosoma homólogo, situación que, al unirse los microtúbulos en los cinetocoros de cada uno de estos cromosomas, dicha unión implicará el movimiento de un cromosoma completo hacia un lado u otro de la célula. Por lo que en una fase 1, al producirse la atracción de microtúbulos, estos jalarán a un cromosoma completo. Es decir, no dividirán cromátidas de un mismo cromosoma como ocurre en la mitosis, sino dividirán la cantidad total de cromosomas, los cuales se dirigirán a cada lado de la célula para constituir dos células hijas, con 23 cromosomas de dos cromátidas. Por eso es que la meiosis 1 la consideramos como una división numérica, denominada reduccional, por reducir la cantidad total de cromosomas en cada célula hija y no su constitución en estructura de una o dos cromátidas. Tras la telofase 1, donde se producirá la neoformación de la envoltura nuclear, descompactación del material genético y separación de la membrana plasmática a partir de la formación de un surco a nivel del plano ecuatorial del uso mitótico, ocurre una fase denominada intercinesis. En esta fase intermedia es importante identificar que no ocurrirá el proceso que ocurre en la interfase, es decir, la preparación y duplicación de organelos y o material genético, de manera que corresponde a la fase que antecede a la segunda división meiótica. Es así que la segunda división meiótica, o meiosis 2, recibe el nombre de división ecuatorial, de forma que meiosis 2 es una réplica de la mitosis. Empero, ¿cuál es la diferencia con esta? El número inicial de cromosomas por cada célula, con su intercambio genético previo durante la meiosis 1, así como número de células per se, a partir de las cuales se produciría la formación de nuevas células hijas. Concretamente, entonces, se partirá de dos células, a diferencia de la mitosis que parte de una célula, y cada una de estas dos células con 23 cromosomas de dos cromátidas la generarán otras dos células tras la segunda división, las cuales tendrán 23 cromosomas pero de una sola cromátida, tras la división ecuatorial o a la mitad de cada cromosoma. Resumiremos las dos divisiones meióticas de la siguiente forma, como se observa en su imagen. 1. Meiosis 1 o división reduccional.
de una célula con contenido diploide, es decir, 23 pares de cromosomas, se obtendrán 2 células de contenido haploide. En esta división se produce la división del número de cromosomas y no de cromátidas. Y, en esta fase, se produce el entrecruzamiento e intercambio de información genética de cromosomas homólogos, es decir, de cromosomas de ambos progenitores. Y 2. Meiosis 2 o división ecuatorial. De 2 células haploides se procede a una división de cromátidas, previo a una fase denominada intercinesis, donde no se produce duplicación del contenido celular, en este sentido siendo organelos y material genético. Y se obtendrá al final de esta fase 4 células hijas haploides, pero de una sola cromátida.